La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención, dándole continuidad a esta dinastía de los Bonaparte y de los Habsburgo. Pues miren, yo en algún momento en una noche de verano, en una noche de museos, mejor dicho, en el Castillo de Chapultepec, mucho antes de la pandemia, cuando todavía me invitaban, bueno, pues argumenté precisamente y di los fundamentos históricos sobre que Carlota, cuando se va de México en 1866, ya iba embarazada, pero no de Maximiliano, sino de su jefe de escoltas, de su protector, de su guarura, que lo va a mandar Leopoldo I, el papá, el rey de Bélgica. Después lo va a secundar Leopoldo II, su hermano de Carlota, también rey de Bélgica. Y en una de la rima de la canción de Adiós Mamá Carlota, que la hace don Vicente Rivapalacio, un gran general, muy dedicado, muy comprometido con su tropa, pues él hace, nadie sabe, o si no sabe no lo quieren aceptar, que bueno, la canción de Adiós Mamá Carlota es del general Rivapalacio, de don Vicente, Mariano Rivapalacio era el papá. Bueno, y entonces resulta ser que en una de las parágrafos de la canción, de las estrofas, dice: adiós mamá Carlota, te vas muy regordota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Bueno, y también porque en el viaje que regresa Carlota, que sale de Veracruz y llega por ahí a Francia, no, antes de Francia llega a una islita por ahí, por Portugal, una cosa así, dura 3 meses el tornaviaje, ¿no? O el viaje de retorno. Se dice que ella tenía una gallina y una chivita ahí en su camarote, con lo que ella se alimentaba. No salió para nada, sí tenía baño el barco, que recuerden que los baños tienen toda una evolución desde los romanos, desde el tiempo de los romanos, pero el baño ya como lo conocemos, con el trono, con la silla, con el excusado, vamos a decirlo así. Entonces, pues esos 3 meses no sale de su camarote, ahí hace sus necesidades, ahí se baña, hay toda una complicación, y sobre todo por los vómitos. Entonces hay muchos sustentos que Carlota se va del país ya cuando se le empieza a notar su barriguita. También hay una desilusión que sufre Carlota muy grande, porque Maximiliano, según las cartas, aunque ella lo amaba muchísimo, pues había sido su primer hombre en la vida de Carlota, de Maximiliano no había sido su primera mujer en la vida de Maximiliano, pero de Carlota sí. Entonces casi siempre del primer amor las mujeres se quedan enamoradas, como también los hombres. Entonces él le dice: no voy a ser el padre de un bastardo. Eso hiere en su corazón de madre y de mujer a Carlota. Siendo la mujer más rica del mundo, por la dote que le había dado su papá Leopoldo I, y después la dote que se da por su matrimonio, o sea, la herencia de don Leopoldo, y luego la dote que le da por el matrimonio con Maximiliano, que Maximiliano andaba buscando fortuna, por eso andaba viendo a ver con quién quedaba de las casas reales. Esta niña de Braganza, de Portugal, de la hija del rey de Portugal, pues se le muere, que él sí estaba enamorado de ella, y por eso ya después de la muerte de Braganza, bueno, pues anda buscando a ver dónde queda, ¿no? Y los Habsburgo, como lo dije en el programa anterior, tiene que ver con todas las casas reales de Europa. Entonces, pues queda ahí con los de Bélgica, ¿verdad? Con don Leopoldo, con Carlota, la hija, que fue la única niña de ese matrimonio de la señora de Orleans y don Leopoldo de Bélgica. Bueno, entonces
me habían dicho, no te consta, no afirmes, no asegures, aunque haya el sustento histórico, de que Carlota salió de México embarazada, que si se embarazó de su guardaespaldas allá en un viaje a Chalco, otros dicen que fue a Mérida, pero era más cerquita aquí en Chalco, donde tú solo, yo sola y pues, nosotros solos, y además, bueno, pues está en su plenitud y ella, cuando se da cuenta que Maximiliano de Habsburgo, que eso sí es cierto, aunque no nos conste, pero están los testimoniales del médico, tanto el médico mexicano como su médico de cabecera, Tudors, pues que tenía una enfermedad venérea, y cuando Carlota lo ve en la intimidad, le dice, yo no vuelvo a tener nada contigo, así te ame. Bueno, pues repito, somos seres humanos y tenemos debilidades, y además la obligación de una emperatriz, de una reina, es dar hijos varones. Tuve yo el gusto de conocer cuando eran príncipes a los príncipes de Bélgica, ahora reyes de Bélgica, y doña Matilde de Bélgica con Felipe de Bélgica o Filipo de Bélgica, pues le pusieron muy bien a la tarea hasta que no naciera el varoncito, porque todas las anteriores habían sido niñas, ¿no? Las mayores, y por ahí del cuarto al quinto, porque sí tuvieron varios hijos, nació el varón y ya ahí parece ser que ahí le pararon. Entonces, la obligación de una emperatriz, de una reina, es dar hijos varones, precisamente por la sucesión en el reino. Lo acabamos de ver con Carlos III de Inglaterra, que nadie quiere, por cierto, que prefieren mejor a su hijo William, Guillermo, y a Kate, a la esposa de Carlos III, pues no, por la historia que hay con Lady Di y todo aquello, pues no son bien vistos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de la realeza, de lo cual he estudiado bastante, y de las rúbricas diplomáticas y todo esto, pues lo comparto en esta investigación que hago, y comienzo así: el supuesto hijo de la emperatriz Carlota, tomado también de mi libro Apuntes breves de la historia de México y otros. En la página 48 está la imagen, les voy a enseñar. Este es Alfred van der Smyser, este era el escolta de Carlota, este es el supuesto papá de este señor, que es Maxime Beynham, un militar francés de Primera y Segunda Guerra Mundial, héroe. Y dice así: el coronel Alfred van der Smyser, guardaespaldas de la emperatriz Carlota, enviado para cuidarla por orden de su padre, el rey Leopoldo I de Bélgica, la embaraza en un paseo a lo largo del lago de Chalco, y su hijo se llamó Maxime Beynham. Él nace en Bruselas el 21 de enero de 1867 y muere en París el 28 de enero de 1965. Muere ya grande. Eran de esas familias longevas. Fue un general, Beynham fue un general del ejército francés. Llegó a tener una destacada participación en la Segunda Guerra Mundial y está enterrado en el cementerio de San Carlos de Morlaix, Francia. Murió a los 98 años de edad. Y viene la historia. Maximiliano jamás quiso reconocerlo porque no era un Habsburgo. Además, según él, de ser un bastardo, decía Maximiliano a Carlota. Carlota nunca le perdonó esto a Maximiliano y entró en una depresión muy fuerte, y al ya no poder disimular su embarazo de 3 meses, salió del castillo de Chapultepec hacia Europa el 8 de julio de 1866, llegando a París el 9 de agosto de 1866. Entonces, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, más o menos por ahí brincan las fechas, pero ahorita van a saber por qué. Pero de que según lo tuvo, no creo que lo haya perdido, porque hay también otros sustentos ya en Europa de por qué Carlota no es que estuviera loca, tenía un estado depresivo muy, muy fuerte, y esto a base de otras investigaciones
hay un médico en Cuernavaca el cual menciona que efectivamente las mujeres todas, tienen una glándula en el cerebro que cuando hay un máximo estrés muy complejo, se desata la esquizofrenia. Entonces, y eso hace que crean mundos diferentes al actual, al real, y eso es lo que le pasa a Carlota. Y dice así: Carlota era la emperatriz más rica del mundo en ese momento, ya que había recibido una dote nupcial muy abundante por parte de su padre y podía haber salvado al imperio mexicano. Mas eso y por otras razones se marchaba de México, dejando a su esposo a su suerte, ya que el emperador de Francia, Napoleón III, le había retirado a Maximiliano todo su apoyo. Aunque Carlota siempre amó al emperador Maximiliano, guardó en su corazón el hecho de que iba a ser madre del hijo de su guardaespaldas. Ella sí le entera a su esposo y él se ofende y lo desconoce, pero ¿qué podía reclamar el emperador si tenía una enfermedad venérea? Por lo cual, la emperatriz no permite que la vuelva a tocar en la intimidad. Carlota nace la madrugada del 7 de junio de 1840. Su nombre completo era María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina de Bélgica, hija del rey Leopoldo I y María Luisa de Bélgica, hermana del príncipe. También se conoce a María Luisa de Bélgica como María Luisa de Orleans. Entonces dice aquí, hija del rey, hermana del príncipe heredero Leopoldo, que va a ser Leopoldo II, y de Felipe, conde de Flandes. Él es el que la rescata del castillo de Miramar, porque realmente la quieren matar. Y esa sospecha que decían que estaba loca, que Napoleón III la quería matar, era cierta. O sea, Carlota, no crean que yo dudo mucho que realmente murió de amor, le retiran al bebé según si lo tuvo. Hubo muchas situaciones en su contra y aparte de ello, pues quien la va a custodiar ya en Italia, ahí donde está Miramar, pues había sido su guardaespaldas aquí y realmente pobrecita pues la tienen muy confundida, le retiran al niño. Hay muchísima investigación que he realizado y que precisamente sería a lo mejor hasta muy conveniente el poderlo publicar, el poder decir qué fue. Hay otras personas como la maestra Marta Zamora, investigadora, que tiene muchos libros respecto a Carlota, muchos de ellos que han sido ya no publicados porque son del siglo XIX, y ella, al saber perfectamente francés, la maestra Zamora, pues ha publicado lo que ha encontrado de lo que ya se había publicado anteriormente y lo ha traducido al español, y así es como lo ha publicado aquí en México. Y en una de las cartas dice de Benham que su niñez, él me parece que tuvo dos niñas, que fue el hombre más feliz del mundo, pero la niñez, cuando le preguntan sobre su niñez a Maxime Benham, dice que fue la etapa más desgraciada o la etapa más desaventurada de su vida, porque él creció creyendo que el señor que era su tutor era su papá, y resulta ser que no lo fue. Resulta ser que después muere esta persona o cambia, la Casa Real de Bélgica la cambia y destituye a este señor y ponen a unas institutrices al mando del crecimiento de este joven que prefiere la vida militar pues para ya independizarse, y aparte de ello empieza a hablar de sus triunfos militares, todo esto, pero ya en una etapa ya más grande, ya más madura de su niñez, dice que no tiene buenos recuerdos. Y pues claro, entonces continúa aquí. Dice, me quedé en donde su hermano Leopoldo I y
Leopoldo II, su hermano, que va a ser rey de Bélgica, y su hermano Felipe, el conde de Flandes, prima hermana de la reina Victoria de Inglaterra, nieta del rey de Francia, imagínense, Luis Felipe de Orleans. Su abuela fue María Amalia de Borbón, dos Sicilias, que a su vez era sobrina de la desaparecida María Antonieta, esposa de Luis XVI de Francia. Imagínense todo el linaje, ¿no?, real. Contrajo nupcias con Maximiliano de Habsburgo el 27 de julio de 1857, teniendo ella solo 17 años y Maximiliano 25. Carlota, el 14 de enero de 1868, se entera de la muerte de su esposo, sucedida el 19 de junio de 1867. Y se lo informan porque al día siguiente llegarían los restos del emperador, que había sido embarcados desde el 26 de noviembre de 1867 y llegan hasta Europa, llegan hasta lo que era el 14 de enero del 68. Sí tardan más o menos un año en llegar los restos de Maximiliano a Europa. Y bueno, son embarcados el 26 de noviembre del 67 en Veracruz, siendo transportados en la fragata que fuera del emperador llamada Novara, quien ostentaba bandera austriaca y además estaba artillada. Era una fragata de guerra, traía cañones, entonces no era un barquito así cualquiera, no. Y quien viene al mando de esta fragata, que viene por los restos de Maximiliano, va a ser el almirante Tagenfeld, a quien el doctor Licea, el que le hace el embalsamamiento en Querétaro a Maximiliano, ve a Tagenfeld y le ofrece paños bañados en sangre del emperador, pedazos de barba, hasta una que otra víscera por ahí. Tagenfeld se enfurece y le da la queja al presidente Juárez, y Licea lo mete en 3 años a la cárcel. Y hay todo el protocolo del embalsamamiento de Licea con esas palabras poéticas del siglo XIX, que utilizó los métodos como los egipcios, pero que la historia, no. Licea también cobraba, porque cuando estaba desangrando el cuerpo de Maximiliano, había gentes, señoritas pomadosas, que iban y le daban pañuelos, le daban sábanas, le daban muchas cosas así por abajo del agua, para que fueran empañadas, enjugadas en la sangre del emperador y tener ese recuerdo, esa reliquia. Y eso está sustentado, no lo digo yo, lo dice desde Friedrich Katz, habla también de ello. Porque luego me dicen, hay fuentes y no sé qué. Pues ahí están, pero pues no las leen, no investigan. En fin, y luego dice aquí, la emperatriz de México sobrevive 60 años después de la muerte del emperador, a quien siempre amó y esperó, pero jamás llegó. Muere la emperatriz Carlota en el castillo de Buchó a causa de la influenza. Fíjense, se muere de influenza. Si ya hubiera existido, dicen que era el coronavirus, pero no. Se muere de influenza el 19 de enero de 1927, y tengo la imagen cuando ella, entre sus manos, ya muy grande, la emperatriz entre sus manos, muere con un rosario y amando siempre al emperador. Y al emperador, cuando está en la cárcel, para hacerle la sangre gorda, le dicen que Carlota murió loca, que acaba de morir. Entonces, pues Maximiliano lo fusilan, se muere, creyendo que Carlota está muerta, pero no. Carlota, después de la fecha de la muerte de Maximiliano, va a sobrevivirle 60 años más, viuda, jamás se vuelve a casar, y era la mujer, hasta que muere, más rica del mundo. ¿Por qué? Porque cuando morían sus familiares, pues la heredaban, y aparte la dote. Y hay otra cosa interesante, cuando viene algo que no está escrito también, sí está escrito, pero aquí no. Cuando se marca esta división entre Carlota y Maximiliano, y Maximiliano ya está con las maletas en Veracruz para regresar a Europa, pero ya le había mandado la carta a su mamá Sofía, que le dijo: te prefiero muerto a derrotado, no claudiques, un emperador no claudica, entonces, o abdica, mejor dicho, usando esa palabra. Entonces Maximiliano sabía que tenía que morirse. En sí, la narrativa del sitio de Querétaro de 1867
antes del 15 de mayo, porque es cuando cae el sitio de Querétaro, del 67, que después lo van a tomar ya como el festejo del Día del Maestro. Simplemente el príncipe de Salzán, que estaba junto con él en las trincheras y todo esto en el sitio, Salzán le decía que se tapara, que se cubriera. ¿Por qué? Porque Maximiliano se salía, se exhibía, porque él lo que quería era morir sin ser fusilado, que lo mataran como mártir, que lo mataran de un balazo, que un balazo, le pedía a Dios que un balazo lo atravesara para ahí quedar, y entonces, fue muerto en el sitio, defendiendo su imperio. Bueno, muy bien, pues no se le concede, no se le da. Al mismo Salzán le dijo, si eres mi amigo, mátame, mira, me voy para allá y dame el tiro por la espalda para no verte, no verlo. Y en las memorias del príncipe Salzán, eso es lo que dice, y él le dice, emperador, pero ¿cómo cree? O sea, yo lo amo, lo quiero, ¿cómo cree que lo voy a matar? Dice, es que me harías un gran favor. Pero pues no fue así. Quien hizo el favor fue el presidente Juárez, ¿verdad? Pero bueno, es impresionante lo que es la historia de lo que son los emperadores de México, sobre todo los del Segundo Imperio, Maximiliano y Carlota. Impresionante hablar de ellos. Espero que para una próxima publicación de este tipo, de varios temas, pues pueda yo poderles compartir esto que les platico, pero ya por escrito, para que lo tengan y tengan el sustento. Pues amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias. No se pierdan el próximo programa de la historia no contada, que vamos a hablar sobre el Colegio Militar de Popotla. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.